Manasés hizo lo malo ante los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra. Conozcamos al rey más perverso de Judá en Segunda de Reyes, capítulo 21. Tenemos una cita todos los días. Cada mañana buscamos a nuestro Padre Celestial. Que este audio sea solo un repaso. Que lo más valioso sea cuando tú te arrodillas delante de Dios. Cuando abres la Biblia y le dices a tu Padre Celestial: Señor, quiero que hables a mi vida. Estoy pasando esta situación, tengo este problema, tengo este sueño, tengo este proyecto. Y el Señor, que te escucha, podrá intervenir en tu vida. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy nos presenta la historia de Manasés, el rey más perverso de Judá. No hubo uno tan malo como este. Hay dos datos interesantes. El primero es que comenzó a reinar a los 12 años. Y esto nos dice que estuvo en el periodo de gracia que se le dio a su padre, al rey Ezequías, al que veíamos ayer. Recuerda que se le dieron 15 años más de vida. En ese periodo nació Manasés. Así que volvemos a cuestionarnos lo que decíamos ayer. Quizá era mejor decir a Dios: Señor, yo quisiera vivir, pero si no es lo mejor, mejor no me des más vida. Porque el tener más vida trajo como consecuencia que naciera Manasés, un rey totalmente perverso, ¿verdad? Lleno de maldad. En segundo lugar, tuvo el periodo más largo como rey, 55 años. Y con esto, pues vemos que tuvo el tiempo suficiente para poder implementar todos los proyectos malvados, todo el paganismo, toda la perversidad que él quiso. Tuvo el tiempo. ¿Qué es lo que hizo? Bueno, ya hasta puede sonar repetitivo. Casi todo el capítulo nos va a enfocar a lo que nosotros ya sabemos. Número 1, a impulsar todas las prácticas detestables por las cuales los cananeos fueron expulsados. Ese principio no debemos olvidarlo. ¿Por qué fueron expulsados esos pueblos? Porque su maldad había llegado ya al pico, a lo más grande. Ellos ya no tenían manera de componerse. Entonces, por eso Dios trae a su pueblo de Israel, lo trae de Egipto y saca a esas naciones, porque era el momento del juicio para ellos. Pero lo que hizo Israel y lo que hizo Judá es llegar a un punto que fueron tan perversos o peores. Y por eso Dios, la misma regla que le aplicó a los cananeos, se la aplicó a los de Israel en Samaria, y ahora están llegando Judá a ese nivel de maldad y también les va a aplicar esa regla. Así que, mis amigos, lo que aquí vemos es que Dios es justo y tiene gracia. Lo mismo que hizo con los cananeos, lo hizo con su pueblo. ¿Por qué? Porque es el mismo resultado. Es el mismo resultado. Si haces esto, te va a pasar. Y tristemente Judá, en el periodo de Manasés, llegó a la maduración de su maldad. En el Nuevo Testamento nosotros escuchábamos un principio bien interesante, porque a veces nos preguntábamos o nos hemos preguntado por qué Dios no hace nada a la gente malvada, la gente perversa, y estudiamos, no recuerdo en qué parte en el Nuevo Testamento, que nos explicaba en el idioma griego, de que esto es como una fruta, por ejemplo, como una fruta. Cuando no está madura, pues no te la puedes comer. Pero cuando la fruta está madura, no hay evidencia, ya llegó a su madurez y ahora es momento, en este caso, de comerla. Lo que decía o lo que entendimos en aquella ocasión es que a veces queremos que se haga justicia o que las personas, no se paguen por lo malo que han hecho, pero todo lleva su maduración, todo lleva su momento. Y cuando ya llegaron al punto de maduración, no hay vuelta atrás. Ahora viene la justicia. Con esto, mis amigos, decir que Dios conoce, en este caso a su pueblo, conoce este mundo y Él sabe en qué momento va a aplicar la justicia. Pero cuando lo va a aplicar, pues, amigos, ya no hay vuelta atrás. Ya es momento de recibir lo que cada uno hizo conforme a sus obras, como dice la palabra de Dios. También, pues recordar, como decía hace un momento, repasar. ¿Qué hizo? Reconstruyó, versículo 3, los altares paganos, los altares a Baal. Recuerda que Baal es como un nombre genérico para hablar de diferentes dioses, Baales, por eso a veces decían. También levantó un poste dedicado a la diosa Acera.
no quisiera explicar qué significa poste, ¿verdad? Porque es grotesco y es como grosero también, pero eso tiene un significado perverso, sexual. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Lo que significa es que él impulsó la adoración al sol, a la luna y a las estrellas. Lo que antes no se había promovido, él lo empezó a impulsar. Por ejemplo, su hijo Amón, que es el que va a sucederle en el trono, es un nombre egipcio. Entonces también por todos los aspectos buscó promover el paganismo. ¿Qué más hizo? El versículo 4 habla de cosas terribles, porque puso altares paganos en el templo. ¿Te imaginas? Sí se había hecho un poco en el templo, pero nunca como él. Él puso diferentes nichos donde se ponían los diferentes ídolos, también altares. Y versículo 6 dice que él también volvió con esa práctica terrible al dios Moloch de pasar a su hijo por fuego, que básicamente era un sacrificio quemando a su propio hijo. Lo hizo también. El versículo número 6 dice que practicó la hechicería, la adivinación, consultó a los médiums y a los videntes. Y nosotros sabemos que eso son perversidades, que eso no se hace. De hecho, las leyes de Judá, las leyes de Israel, tenían una pena de muerte quien practicaba esto. Él lo hizo. Él buscó y exploró todas las maneras, de todas las formas posibles, buscó en pervertirse, especialmente en la idolatría. El versículo número 6 termina diciendo, hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Mis amigos, cuando el ser humano no tiene límite no sabe cómo detenerse, uno a veces no entiende que el mal que hacemos a quien ofendes a Dios. No sé, uno no es consciente. Cuando está lejos de Dios, cuando una persona está lejos de Dios, no es consciente de que no solamente ofende a los seres humanos, sino que ofende a Dios. Y eso es lo que pasó con este rey. Bueno, del versículo 7 al 9 vuelve a repetir un poco lo que ya pasó. El versículo número 10 dice que el rey Manasés de Judá hizo muchas cosas detestables, aún más perversas que los amorreos. Los amorreos era otro pueblo como los cananeos que ya estaban allí. También del versículo 12, 13 va a decir que la misma regla que se aplicó a Israel se va a aplicar a Judá, lo que ya explicamos. Pero hay un punto interesante en el versículo 16. Dice que Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Bueno, aquí está algo para explicar. Básicamente él mató sin piedad. Recuerda que un punto muy valioso en el pueblo de Dios es el valor de las personas. La vida es muy valiosa. Por eso es que quien se atreve a quitar una vida tiene que perder la suya. No hay encarcelamiento, no hay muerte. Y él, sin ningún problema, mató. Se considera que uno de los que mató también fue al profeta Isaías, que Isaías, este profeta tan grande, de veras es uno de los profetas más grandes del Antiguo Testamento, murió a manos de este rey. Él quitó a todos los que le estorbaban, a todos los que no pensaban como él, los mataba, tanto que la ciudad, en forma metafórica, se llenó de sangre. Y el segundo, en este versículo, gran error fue que indujo al pecado y a cometer pecados a los habitantes de Judá. Otra vez, no solamente lo hizo por sus propias convicciones, sino que impulsó, promovió sistemáticamente desde el gobierno, desde la fuerza, impulsó para que todos se pervirtieran bajo esta idolatría. El capítulo de hoy no nos va a presentar algo valioso que hizo Manasés. En Segunda de Crónicas vamos a estudiar, en Segunda de Crónicas 33, lo confirmo, vamos a estudiar cómo Manasés se va a arrepentir, porque va a ser llevado a Babilonia, va a estar allá preso, porque va a ser llevado por los asirios, pero se va a arrepentir, Dios le va a perdonar. Pero hoy no vamos a quedarnos con eso, hoy vamos a quedarnos con la maldad tan grande, con la perversidad que hizo. Y pues yo lo que veo, mis amigos, es como Dios tiene tanta misericordia
y que nos quede claro que en el pueblo de Dios y en todos lados siempre va a haber gente muy perversa, muy mala, y que pasarán 55 años y uno dirá, ¿por qué Dios lo permitió? Quizá es el momento de maduración, quizá es la confirmación de que, pues en este caso de que Judá era necesario ya, pues que fuera reprendida y que fuera llevada a la esclavitud. Recuerda que Judá va a ser llevado cautivo a Babilonia. De hecho, con este rey ha llegado a su maduración. Su nieto, que lo vamos a estudiar yo creo que mañana, vamos a ver que le da un aire de misericordia. Va a detener un poco la destrucción, pero básicamente Manasés maduró esta maldad. Para su hijo Amón solamente hay unos cuantos versículos, del 19 al 26. Amón tenía 22 años cuando subió al trono, hizo lo malo igual como su padre. No hay mucho más que decir, idolatría, todo lo hizo como su padre. Murió asesinado por una conspiración de sus funcionarios que lo mataron. Por alguna razón no se sabe bien qué es lo que querían hacer. Algunos sugieren que los que conspiraron querían borrar el linaje de David y poner otro rey. No se sabe, algunos comentarios sugieren o tradiciones judías sugieren que eso pudo haber hecho, pero lo mataron. Al final el pueblo mató también a los que conspiraron y pusieron pusieron a Josías, del cual vamos a conocer el último gran rey de Judá. Algo interesante es que este Amón tuvo de muy joven a Josías. Me parece que tenía unos 16 años cuando tuvo a Josías, y Josías, que lo vamos a ver mañana, pues comenzó a gobernar de muy pequeño, de 8 años. Que Dios nos bendiga, que Dios nos haga reflexionar en la vida, que Dios nos ayude a entender que en este mundo habrá líderes tan perversos como estos dos que llevarán a la ruina espiritual y en diversos aspectos. Que Dios nos dé el valor de soportar esos tiempos, pero sobre todo que Dios nos dirija para que nos mantengamos fieles a Él. Querido Padre, bendícenos este día, acompáñanos, danos sabiduría, pero sobre todo compromiso contigo, con tu palabra, y de saber, Señor, que nuestra vida es corta. Tú nos la prestas para serte fieles, para amarte, para rendirte toda nuestra adoración para ti. Gracias, Señor, por este día. Acompáñanos en Jesús.